Denuncia de corrupción que ha dañado a mi familia. Dirigido a Presidencia del Consejo de Estados y Ministros, Asamblea Nacional del Poder Popular, Tribunal Supremo Popular, y todo aquel que se sienta identificado. Inicio. Cada vez que caemos en desgracia es fácil hablar sin pensar y echarle la culpa a la revolución. Nuestro partido y gobierno le da un voto de confianza a sus dirigentes y algunos de ellos traicionan en aras de beneficios personales, convirtiéndose en corruptos, inescrupulosos y hasta se convierten en contrarrevolucionarios, haciéndole más daño a nuestro pueblo. Quiero expresarle que todo el proceso de corrupción que llevo denunciado por más de 7 años después que hice mi propia investigación, está enlazado desde el principio con mi proceso de instrucción, lo que queda evidenciado a la vez que se me practicó un registro minucioso corporal y radiológico, cuando me esperaban a mi llegada al aeropuerto José Martí por presunto tráfico de drogas internacional en el mes de octubre del 2007, el cual resultó negativo, y en la sentencia no se menciona, se manifiesta que fue por lavado de dinero y me pregunto, lavado de dinero con el empleo de rayos X en el abdomen. Además, en la fecha que se plantea la reseña yo me encontraba afrontando el proceso de instrucción en Cien y Aldabo. En el mes de diciembre del mismo año se le hace entrega ilegalmente por militares al oficial de la PTI Alberto Reyes Pérez, un apartamento el cual estaba destinado para el médico de familia en calle Zapata, municipio Plaza. Durante la extracción y ocupación de la vivienda de mi madre que se encontraba de visita en Estados Unidos, participó en persona el coronel Modesto Piñón Lescano, compañero de unidad de Alberto, a quien se le había asignado la misma antes de ser mi madre notificada con tal decisión, enviándoseme como reubicación de mi madre a la casa que Alberto dejara en el municipio Regla, donde éste me esperaba y me entregó la llave personalmente, sin la compañía de ningún funcionario de la vivienda ni documentación alguna, vivienda esta que no pertenecía al fondo. Cuando le reclame al compañero Eduardo Ciesca Nogales, jefe de control de fondo, quien firmó los documentos de entregas de viviendas que denuncio. Además participó en la asignación de la vivienda al coronel Modesto Piñón. Sobre estas irregularidades, su expresión fue que no importaba que un oficial del DTI me entregara la llave, que me estuviera tranquilo si no quería que me quitara la mía. Aquí se ve el interés por la casa de mi mamá. Esta vivienda que me entregaba Alberto, la cual convivió y no era propietario, la cambió posteriormente con la Dirección Provincial de Vivienda para adquirir un segundo apartamento en el municipio Playa, aportando documentación falsa ya comprobado por la Fiscalía a nombre de su esposa, apartamento que se le entregó, firmado el documento nuevamente por Eduardo Ciesca y con la participación de otros funcionarios. A pesar de haber estado advertidos de la ilegalidad de dichos documentos y orientado su revisión por el gobierno provincial, por lo que desde diciembre del 2007 Modesto Piñón, por la entrega del apartamento a Alberto, contaba con la vivienda dejada por este en el municipio Regla para posterior reubicar a mi madre, aparentando según mi investigación la realización de una permuta triple, otorgando uno de los apartamentos dejado por Piñón a Pedro Arces Peña, exmilitar expulsado de la institución en la Isla de la Juventud por corrupción y amigo de Piñón, quien fuera declarado ocupante ilegal en el 2013 de una inmensa casa en calle Línea en el municipio Plaza, después que la Dirección Provincial de Vivienda, pasados 5 años de la decisión del Tribunal, de 2008-2013, sobre litigio de la misma fallara a nombre de José Alarrea de Basterra, quien manifestó la presidenta del CDR que la casa le había sido entregada por el gobierno, que él mismo había sido militar y que procedía de Alamar. Además no tenía parentesco alguno con Pedro Arce, conviviendo dicha casa por espacio de 1 año y retornando a Alamar, casa que hoy está en manos de un extranjero. No resulta sospechoso que, según cuenta la Dirección Provincial de Vivienda, le entregó la vivienda a José Alarrea de Basterra por decisión del tribunal pasados 5 años. Este la convive por espacio de 1 año y después retornado a un apartamento afectado en Alamar. Con esto estoy pidiendo que se revise mi proceso de instrucción, el cual desde un principio estuvo amañado macabramente al no tener claro los delitos por los que se me quería procesar, incursionando por los delitos de tráfico de drogas internacional, introducir dinero falso en el territorio nacional, corrupción de menores, falsificación de documentos,
tráfico de persona, actividad económica ilícita y otros, siendo todos negativos. Destacando que el instructor Franklin Capetillo me comentó en una ocasión que me echara la culpa de algo para terminar el proceso, por lo que se me privó de libertad durante 10 meses, modificándose después la medida cautelar y cuando comencé a indagar sobre los bienes que fueron ocupados por el instructor primer teniente Lino Ferrer, el que efectuó un segundo registro y ocupación en la casa de mi madre el 3 de julio de 2008 entregándole a mi madre acta de ocupación con fecha del 20 de junio del 2008, como si se hubiera efectuado el día de mi detención y no registrando en dicha acta lo ocupado el día 20 de junio, a los 20 días posterior al cambio de medida se me vuelve a enviar a prisión, informándoseme que mi proceso continuaba. Proceso que nunca existió, en esta ocasión durante 16 meses, cambiándose la radicación del delito inicial de actividad económica ilícita por enriquecimiento ilícito y transmisión y tenencia ilegal de bienes del patrimonio cultural, para justificar los bienes que habían desaparecido desde la detención y el registro practicado, según reconoció el fiscal Edvard Robert Campbell, jefe de la Fiscalía Provincial, manifestando además el tribunal en una de las 3 devoluciones sobre la apertura de la vista oral a la Fiscalía pasado 21 meses de mi detención en prisión provisional y comienzo del proceso de instrucción de cargos, que no guardaba relación la imputación efectuada principalmente en la narración de los hechos y que se solucionara los quebrantamientos señalados y remitir al depósito provincial los bienes ocupados, lo cual nunca ocurrió pues la mayoría estaban desaparecidos y otros no se reflejan en la sentencia. Aún así, sin cumplir estas formalidades se efectuó la vista oral. En el 2013, estando en libertad condicional, fui citado en varias ocasiones por la jueza Silvia María, la cual me reclamó sobre bienes que se contemplaban en el expediente de instrucción y en la sentencia y no se encontraban físicos, alegando cuando fui a dirigirme sobre este aspecto al instructor Franklin Capetillo presente en esa ocasión que yo no tenía derecho a preguntar ni hablar nada porque yo estaba bajo libertad condicional, sacándome de la oficina. De igual manera me proyecto en una revisión de la sentencia firme para que se restituyan los derechos de mi familia y los míos propios, la cual contó con deficiencias según lo planteado por Jorge Bodes Torres del Minjus Provincial al manifestar que puede apreciarse alguna deficiencia en las explicaciones que se plasmaron en la sentencia sobre el análisis de las pruebas practicadas, así como que se empleó conceptos que pudieran considerarse inadecuados para una correcta descripción de los hechos, que el tribunal aplicó su facultad con alguna amplitud en su arbitrio, pues no resultaba posible definir si un objeto determinado fue adquirido precisamente con dinero obtenido lícita o ilícitamente. Alega además que sobre la confiscación de la vivienda el tribunal de instancia no se pronunció por error, que lo descrito en los artículos 245 y 246 del Código Penal no requieren que los bienes hayan sido adquiridos de modo ilícitamente, clandestino o mediante la realización de algún delito, sino concretamente el acto traslativo de dominio, procesándoseme por la tenencia y no refiriéndose a sus antiguos dueños por la transmisión, los que participaron en la vista oral y no fueron siquiera objeto de llamada de atención. Sobre el enriquecimiento ilícito se personó de forma voluntaria durante la vista oral el ciudadano español José Ramón Suárez, quien testificó y presentó pruebas de haber realizado transferencias bancarias de su patrimonio a mi nombre, lo que es totalmente legal, echando por tierra uno de los delitos que se me quería imputar de lavado de dinero por el cual tenía una reseña en el aeropuerto. Además, el tribunal reconoció que estaba contratado en Perú por la empresa de arte como artista independiente y la posesión de una discoteca en ese país donde tengo nacionalidad peruana, lo cual me generó diversos ingresos legítimos. Documentos que fueron entregados durante el proceso de instrucción por mi abogado Danilo Rivero, quien estando yo en prisión provisional fue a verme y me pidió que lo cambiara, comentándome que sabía que yo era inocente pero que a mí me lo iban a quitar todo y no podía hacer nada. No le creí confiando en la justicia revolucionaria, pero él tuvo la razón. Pensaron que por tener otra nacionalidad cuando saliera de este abuso de poder me iba a molestar con mi país, nuestro proceso revolucionario y abandonarlo, que es siempre lo que sucede y hacen los que saben que son culpables. Se equivocaron.
me quede para demostrar que soy inocente y no el delincuente en que quisieron convertirme ante los ojos de la sociedad y señalar y nombrar a quienes son los corruptos, que son los que dañan actuar al pueblo cubano, y no es la revolución. Con el mayor respeto deberíamos seguir el ejemplo de China o con algo similar con todos estos dirigentes oportunistas e inescrupulosos para que paren ya. No es extremismo, necesitamos parar ya, es agotante. Llevo durante 10 años reclamando y denunciando este proceso sin que los organismos a los que me he dirigido investiguen y tomen medidas con los infractores. A excepción del gobierno provincial que con copia de una de las denuncias enviadas, investigo y corroboro la veracidad de mis planteamientos, dirigiendo su informe a la Fiscalía General el 30 de noviembre del 2017 y comunicándome que ésta me daría respuesta, lo que no ha sucedido hasta la fecha. Solo me ha citado en diversas ocasiones el fiscal Pablo Tejeda de Espagne para justificar a estos compañeros e intimidarme con denunciarme por difamación, y de parte de la fiscal Belkis Cabrera que no escribiera más a ese organismo y de hacerlo estos serían archivados ya que mi proceso no daba más, que me dirigiera a la ministra de Justicia. De igual manera ha ocurrido con las entrevistas realizadas con la teniente coronel María Elena de Atención a la Ciudadanía del MININT, la cual en mi primera denuncia me acompañó a la vivienda de Regla y durante la investigación que realizo le comunico Maida González Sánchez, directora de vivienda del municipio Regla, de la falsedad en los documentos cometida por Alberto y su esposa en torno a esta vivienda, y aún conociendo esto me manifestó que las entregas de las viviendas estaban bien hechas. Además ha justificado en todo momento las irregularidades y el mal proceder de los militares que denuncio. Y nadie le pone el cascabel al gato. Gracias. Importante, barra vertical. Toda la información relativa se encuentra en http://www.adriandenuncia.com. Instagram, @adriannoscuenta. Correo, adrian@adriandenuncia.com, /vertical. Motivo de esta carta, denuncia de corrupción que ha dañado a mi familia, /vertical. Dirigido a Presidencia del Consejo de Estados y Ministros, Asamblea Nacional del Poder Popular, Tribunal Supremo Popular, y todo aquel que se sienta identificado. Si te sentiste identificado y crees que mi historia merece ser compartida, por favor, envíasela a tus amigos. Te la estaremos dando en formato MP3 por esta vía.